Hola, Hola, somos la somos la secta de secta los de los libros. libros. Yo soy Mariana. Y yo soy Clau, y el Flavio no está hoy. Ja, ja, ja. El día de hoy les vamos a hablar acerca de algunos libros y lecturas en general que nos ayudaron como a encontrar nuestro camino dentro del feminismo, y algunas lecturas que nosotros creemos que son no básicas, pero sí bastante buenas si ustedes se quieren adentrar o como que tener un poquito más de perspectiva acerca de, no sé, la discriminación de género y la lucha feminista y ese tipo de cosas. Sabemos que este puede ser un tema polarizante para algunas personas. Nosotros quisiéramos que no fuera el caso. Creemos que, o sea, lo que estamos haciendo en este video y lo que les queremos compartir es nuestra perspectiva. Vamos a hablar desde nuestro punto de vista, desde nuestra historia y cómo nos acercamos al feminismo. Creo que antes de empezar este video podríamos como platicarles un poco sobre cómo ha sido nuestro camino individual al adentrarnos al mundo de poder nombrarnos feministas. Pues yo siento que yo descubrí que el feminismo existía como en la prepa. O sea, como pues desde que empecé a leer un poco al respecto, como que en mi mente tenía sentido, ¿no? O sea, como, claro, esta lucha como que yo veo que está muy bien y así, pero a pesar de ver eso ahí y de poder como reconocerme o compartir muchos pues sí, ideales por los que el feminismo luchaba, yo no podía, Claudia, bebé de prepa, como nombrarme a mí misma feminista, pero pues en ese entonces como que yo era muy pequeña y así, entonces como que sentía que, no sé, que toda la gente me iba a odiar. Entonces, como que no, o sea, esa posibilidad de nombrarme no existía y pues la verdad tampoco es como que lo estudiaba como tan a fondo, ¿no? Entonces, como que mi profundización no era muy profunda y para concluir, pues me daba como ese miedo de la nombración, miedo. Y yo creo que fue como hasta la universidad encontré amigas, por ejemplo Mariana y Lola, o sea, como que toda esta fuerza que yo sentía que me faltaba o que me había faltado a lo largo del camino, ya en ellas como que estaba, ¿no? O sea, y como que la tenían y como que todas esas dudas o cosas que yo no había sabido como medio representar, cómo mostrar o esos sentires, como que yo sentía que ellas, o sea, como que lo tenían muy claro. Crearon para mí también como un espacio seguro donde yo pudiera como explorar cosas. Por ejemplo, mis amigos me acompañaron a mi primera marcha. Como que tuve la oportunidad de encontrarme junto con ellas y de descubrir cómo transformar un poco pues la tristeza en algo que se pueda trabajar como un poco mejor, ¿no? Pues no sé, encontrar acompañamiento en espacios en los que de repente nomás solo me sentía triste y abrumada por nuestra complicada realidad. El camino ha sido uno de acompañamiento y amor, donde Mariana me ha acompañado mucho y Lola me ha acompañado mucho y Paula me ha acompañado mucho y todas mis amigas como que han hecho posible que pueda hacer muchas cosas que yo solita, pues la verdad no hubiera podido. Las ocupaba mucho en mi vida y llegaron y las quiero mucho. Mi camino dentro del feminismo, yo creo que justamente igual ha cambiado mucho, ¿no? Creo que la primera vez que escuché como el término feminismo estaba en la secundaria. Por mucho tiempo mi concepción de feminismo era como si fuera una mala palabra. Entonces en la secundaria yo decía como que no soy feminista, soy igualitarista o algo así, ¿saben? Cuando yo estaba en la prepa, empecé a leer más al respecto y me di cuenta como que no era una mala palabra, ¿no? Y que yo estaba de acuerdo con muchas de las cosas que estaba leyendo. Entonces, al igual que Clau, yo primero como que me adentré en el feminismo pues más liberal, honestamente bastante blanco. Pero a lo que voy es de que pues me faltaba como mucha más perspectiva, ¿no? Porque quizás yo estaba a favor de muchas cosas, pero desde mi burbuja, ¿no? Que era una burbuja de clase media, una vida bastante acomodada en un colegio de monjas y así, me faltaba como interseccionalidad, ¿no? O sea, que me hacía falta porque también tomar en cuenta a otro tipo de mujeres, que no fueran mujeres como yo, tomar en cuenta también a las mujeres trans, a las trabajadoras sexuales, tomar en cuenta a las mujeres negras, a las mujeres indígenas y demás, ¿no? Mi concepción de feminismo ha evolucionado mucho con el tiempo y que definitivamente el acompañamiento de mis amigas ha sido como básico, o sea, porque yo sí creo que, bueno, la teoría es importante y así, pero para mí lo más importante del feminismo es el acompañamiento, ¿no? Este sentimiento de sororidad que de repente se utiliza muy a la ligera esa palabra, pero para mí no es nada más una cuestión de que se pueda denunciar y que se pueda abortar, sino que también es necesario como tener unas redes que nos permitan sentirnos seguras en el contexto de la denuncia, en el contexto del aborto. Entonces, pues mis amigas como que me han proporcionado ese acompañamiento aparte, o sea, como a lo largo de diferentes violencias que he vivido. O sea, lo más importante siempre es como nuestras redes, porque igual van a haber teorías con las que quizás no estamos de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo como que todas las feministas que pues las vidas de las mujeres
vale. O sea, al final del día, la meta última del feminismo es que no sea necesario que exista el feminismo, o sea, que no sea necesario como que estemos abogando porque no nos violenten, ¿no? O sea, que no nos violenten y ya. Traten de, pues, como de tener redes de amigas. O sea, creo que eso es muy bonito y creo que para Clau y para mí por lo menos ha sido eso lo que nos ha ayudado también a tener una perspectiva mucho más empática. Empatía antes que nada, por favor. Pero ahora vamos a hablar acerca de las lecturas que elegimos Clau y yo. Cada quien eligió 5 lecturas con el afán de que tengamos en total 10 lecturas básicas de feminismo, pero de nuevo recuerden que no es básico, o sea, porque pues creo que hay muchas perspectivas que hay que tomar en cuenta y que 10 lecturas no es suficiente, o sea, como que hay muchísimas lecturas magníficas de feminismo. Entonces mi número 1 es Lección de Cocina de Rosario Castellanos. Es un relato no tan largo, básicamente va de una mujer, ama de casa, que está reflexionando acerca de su vida mientras está cocinando como una arrachera o algo así. Mientras está pensando en los pasos de esta receta, va pensando en su relación con su marido, en por qué se casó con ese hombre y demás. Está muy padre que Rosario Castellanos nos coloque dentro de este espacio tan privado, ¿no? Durante mucho tiempo las labores de cuidado y las labores domésticas fueron como dejadas de lado y vistas como no tan importantes, pero al final del día sí son importantes y son como la base de por qué el mundo gira, ¿no? O sea, como que si las mujeres no hubieran estado trabajando todos estos años como tras bambalinas, los hombres no hubieran logrado nada, ¿no? O sea, porque pues como que dependían de ellas para que criaran a sus hijos, para que les hicieran de comer, para todo ese tipo de cosas. Esta perspectiva de Rosario Castellanos desde la esfera privada y como desde la autorreflexión me parece bellísima. Es como al mismo tiempo no chistosa, pero tiene como un humor ahí bastante perspicaz, al mismo tiempo que es muy crítica. El primer libro del que yo les voy a hablar se llama, de hecho, Feminismo para principiantes, de Nulia Varela. Básicamente es como una introducción y entonces pues inicia real como desde lo básico, ¿no? O sea, como todo surge así, como hay estas otras como teorías del surgimiento, esta es la primera ola, esta es la segunda ola, estos son los textos como que impulsaron, estas son las mujeres. Pues sí, muy básico e introductivo, como leer una introducción de cualquier otro tema, que está bien buscada, que explica muchas cosas, aclaró muchas dudas que yo tenía, sí sirvió como para aumentar un poco mi perspectiva y también es muy fácil de encontrar en internet. De repente en Twitter pueden encontrar que hay gente que hace hilos con textos básicos del feminismo y les ponen los PDFs, entonces busquen eso. Mi número 2 de Beauty Myth de Naomi Wolf. Este libro yo lo leí cuando iba en primer semestre de la carrera. Me hizo reflexionar muchísimo acerca de por qué pensamos que le debemos belleza al mundo. Como ustedes se podrán dar cuenta, yo soy como que bastante femenina, ¿no? Y me gusta el maquillaje y me gustan mucho las faldas y ese tipo de cosas. Pero, y yo no estoy diciendo como que esté mal que me guste el maquillaje o que me gusten las faldas, pero es importante siempre preguntarnos como a qué responde que nos veamos como nos vemos o que nos queramos ver como nos vemos. Entonces, en The Beauty Myth, Naomi Wolf hace un estudio sociológico de el mito de la belleza y de cómo es que pues a las mujeres se les ha exigido que sean bellas. Habla de muchos casos históricos en los cuales a las mujeres se les despedía porque no se veían de cierta manera o porque llegaban a cierta edad en las que ya no eran consideradas atractivas. Y pues entonces como que justamente habla acerca de cómo nuestra concepción de belleza está súper occidentalizada y está como basada en la mirada masculina y como que qué es atractivo para el hombre y por qué es atractivo, ¿no? O sea, como quién dijo que será atractivo. We should all be feminists, o todos deberíamos ser feministas, creo que le pusieron en español. De hecho, Chimamanda Ngozi Adichie, tengo entendido que es una TED Talk que está en YouTube, que también lo puedes encontrar así con el mismo nombre y la puedes escuchar o lo puedes leer. A partir de su historia personal, la narradora nos explica por qué piensa que el feminismo es necesario, ¿no? Pues me parece súper bonito explicar las cosas y el cómo son necesarias a través a veces de las vivencias propias. Y Chimamanda también tiene varios libros que son así cortitos. Tiene otro que es como de cómo criar a una niña feminista y por qué. Esto, de hecho lo tengo, es otra de mis recomendaciones. Cuando lo empecé a leer, se lo mandé a mi prima y se lo mandé a mi tía que tiene una hija. Está en tu lista, perdón, y yo aquí spoileando. No te preocupes, amiga. O sea, como que a muchas mujeres de mi familia siento que a veces no les interesa o tienen miedo como acercarse al feminismo, pero entonces siento que un manifiesto feminista en 15 preguntas, así se llama, es como súper, súper amable,
se puede leer súper fácil, todo el vocabulario, todo, y pues igual, o sea, es otra cosa de nuevo, o sea, como que todo lo asemeja a situaciones de la vida real por las que no quieres que las niñas pequeñas pasen y te ayuda como a entender cómo hacer lo que más puedas para ayudar a que se sientan cómodas con muchas cosas y a que entiendan el mundo de la mejor forma, que sepan por qué están pasando un poco algunas cosas y no estén como tan perdidas, porque a veces solo nos dejaban andar perdidas por ahí y era confuso y triste. Estoy súper de acuerdo. Mi otra recomendación es la poesía de Maya Angelou. A mí me gusta mucho Maya Angelou desde la secundaria o prepa o algo así. Sí, es como de mis poetas favoritas en la vida. En particular tiene una colección de poesía que es como un poema largo que se llama Mother, en el que reflexiona acerca de su relación con su mamá. Su poesía completa habla mucho acerca de las relaciones entre mujeres, pero también de las relaciones como con las parejas hombres, ¿no? Entonces tiene poemas en los que habla acerca de violencia doméstica. No usa la palabra feminismo en sus poemas como tal, pero está constantemente reflexionando acerca de por qué nos comportamos de cierta manera o como qué expectativas hay detrás de nuestros comportamientos. Entonces cuando habla de su relación con su mamá, pues reflexiona acerca de la maternidad y de por qué es tan complejo ser madre, ¿no? Tenemos una reflexión acerca del espacio doméstico, que yo creo que el feminismo tiene metas grandes, pero también es muy importante pensar en nuestras relaciones como en chiquito, ¿no? Y en cómo que el mundo sea de esta manera nos está afectando como mujeres. Mi siguiente texto es Una habitación propia de Virginia Woolf. Virginia Woolf habla también como de lo difícil que es a veces escribir siendo mujer y lo difícil, ni siquiera escribir, ¿no? Lo difícil que es a veces encontrar como mujer espacios para hacer. Les recomiendo 10 de 10, a pesar de que no están como tan actuales, siguen mostrando como muchas cosas muy importantes. Mi siguiente recomendación es un libro que es como más de literatura infantil, pero que me parece fantástico. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Me gusta mucho la literatura infantil, me gusta escribirla, me gusta leerla, y particularmente porque creo que nuestras aproximaciones para con las infancias también tienen que ser como reflexionadas. Está muy normalizada la violencia hacia las niñas y está muy normalizado también como pensar que los niños son tontos, cuando los niños no son tontos, los niños son brillantes, tienen perspectivas muy abiertas acerca del mundo, y todos estos prejuicios que como adultos tenemos ante la vida son prejuicios que nos enseñaron, ¿no? Lo que hacen las autoras es hacer como un recuento de muchas mujeres grandiosas en la historia del mundo y de cómo es que historias pues cambiaron un poco al mundo. Son mujeres científicas, son mujeres artistas, escritoras y demás. Entonces yo creo que es bien importante que desde pequeñas nos volvamos como más atentas a cómo es el mundo, ¿no? Y como a todo el rezago histórico que hay detrás de ser mujer, ¿no? Cómo está este peso político que hay detrás de ser mujer. Pues como que es importante saber como la historia detrás de esto, ¿no? O sea, la historia detrás de por qué sí podemos ir a la escuela, por qué sí podemos ir a la universidad. Creo que ese libro empezó una ola de muchos libros acerca de como mujeres fantásticas en la historia. Ay, amiga, siento que ya está precioso que ese sea como uno de tus primeros libros de cuentos, lo más tierno. Mi quinta recomendación, porque recuerden que una la adelanté, la Declaración de Sentimientos. De hecho lo leí, o sea, como que primero leí la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y luego están en mi Goodreads uno detrás de otro. Y luego leí ¿no? Y se los recomendaría como que hagan lo mismo, o sea, como que lean primero la de Estados Unidos y luego esa, como para entender la conexión. Siento que de todos los que puse, ese es uno que pues obviamente tiene un poquito de palabras un poco menos fáciles de comprender como a la primera, pero aún así es muy interesante todo lo que se está intentando hacer haciendo esta declaración, ¿no? Porque siento que muchas veces, pues como en las luchas de la humanidad, como que los hombres estaban luchando como por cosas básicas de derechos, y siento como que como a esas gentes se les olvidaba como que existían las mujeres, ¿no? Siento que este es uno de los textos que expone como pequeñas cuestiones así, donde no puedo creer que eso pase de verdad todavía. Mi última recomendación es El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Este es un libro que hace unos meses en el canal como que nos trajo comentarios muy negativos. Yo ni siquiera lo había mencionado. Yo creo que de todos los libros que mencioné, este es como que el más largo y también el que es un poquito menos accesible, pero yo creo que lo pueden leer como de manera que lo que yo hice, ¿no? Que leerlo poco a poco, o sea, no lo tienes que acabar en un día. Vean lo pachoncho que está y luego vean como que la mini letrita. Creo que es un libro no tan actual, o sea, como que
hay muchas cosas con las que quizás yo ya no estoy tan de acuerdo que dice Simone de Beauvoir. Sin embargo, creo que es una lectura súper importante y es como histórica por muchas razones. Muchas de las luchas que teníamos hace 100 años o menos o así, siguen siendo como latentes hoy en día, ¿no? Hay muchas cosas con las que seguimos peleando. Y creo que también, como si leemos esto, también hay que tomar en cuenta que estas son perspectivas blancas, ¿no? También hay que leer a autoras latinoamericanas, hay que leer a autoras afro, hay que leer a autoras asiáticas, ¿no? Que de repente no se habla mucho acerca de estos libros. Pues nada, o sea, como que siento que los derechos de las mujeres, que es una lucha que va más allá de las fronteras políticas, ¿no? Tendría que ir más allá de las fronteras políticas. Como dice Mariana, hay algunos libros con los que no es necesario estar de acuerdo en todo. Que si deciden leer un libro de estos y no les gusta o no están de acuerdo con tantas cosas, no se quedan ahí, porque pues al final del día un libro es un poco una persona, ¿no? Y la opinión de una autora. Entonces como que no solo lean uno y digan como no me gustó, estoy en desacuerdo, ya para siempre esto no me interesa, sino como que dense la oportunidad de leer como 2 o 3, de explorar un poco más, de sí ver diferentes perspectivas para que no terminen descartando algo que les podría funcionar solo porque no estaban de acuerdo como con una persona, ¿no? Recuerden que incluso si no quieren leer ninguno de estos libros, hay muchas formas de acercarse al conocimiento, que muchas en veces se explican estos libros, pero a veces es como conocimiento que se está creando en el momento, ¿no? O sea, que es a veces como lo que sucede, por ejemplo, en hilos de Twitter. Entonces, que está muy interesante ver esos fenómenos también y apreciar cómo construimos, pues, conocimiento y aprendemos en muchos espacios. Entonces, también dense la oportunidad de hacer eso y de pues observar desde muchas áreas. Si ustedes tienen alguna otra lectura que ustedes consideran que es súper importante para su perspectiva feminista, si ustedes tienen alguna de estas perspectivas que nos quisieran compartir, nos la pueden dejar aquí abajito en los comentarios, estaría fantástico, como que esos comentarios se llenaran de recomendaciones de lecturas, de documentales, de series, de como como conocimiento colectivo. Y pues nada, esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse, darle click a la campanita y compartirlo en las redes sociales con sus amigos, enemigos, socios y con su abuelita. Además, les pueden dejar aquí abajito en los comentarios qué otras ideas de video les gustaría ver. Bye.